Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó también el Señor a otros 72 discípulos y envió a dos delante de sí, a todas las ciudades y localidades a donde él había de ir. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que mande obreros a sus mies. Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, ni saludéis a nadie en el camino. En cualquier casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiera un hijo de la paz, sobre él reposará la paz vuestra. Si no, a vosotros se tornará. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo lo que allí hubiere, porque el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pusieren, y curad los enfermos que en ella hubiere, y decid a las gentes: el reino de Dios está cerca de vosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Voy a tomar asiento. Estimados amigos, oblatos, familias, es una alegría estar aquí otra vez. Tenemos una semana de misas. Claro, no alcanzamos a confesarlos a todos, pero me ofrezco, sí, después de misa, a confesar a los que puedan. Y mañana otra vez confesiones a las 5:30 de la tarde, ¿no? Antes de la misa. Claro, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. Lo importante es esas disposiciones de dolor, de arrepentimiento, de querer hacer las cosas bien, de estar luchando contra uno mismo, contra el mundo. Es el tema de la misa de hoy. Tenemos al gran ejemplo de San Pablo de la Cruz, amante de la cruz. Por eso es que el Evangelio, el epístola, las lecturas están tomados de ese tema, de la cruz. Porque lo que importa para un católico es estar pensando en el cielo y aceptando todas las dificultades que represente la voluntad de Dios y esa decisión mía de ir al cielo. Pues se fijan, al final del Evangelio, Jesucristo dice lo siguiente. Dice: decid a las gentes, el reino de Dios está cerca de vosotros. Esto digamos, es lo más importante de este mensaje del día de hoy. ¿Y cuál es el reino de Dios? O sea, acuérdense, eso lo pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga, Señor, tu reino, así en la tierra como en el cielo. Entonces, el reino de Dios es su Evangelio. Eso lo dice San Pablo al inicio de la epístola. De hecho, aquí dice San Pablo. Destruiré la sabiduría de los sabios, la inteligencia de la sabiduría del mundo, y con el lenguaje de la cruz, ¿sí?, les predicaré a Jesucristo crucificado. ¿Sí? No con la sabiduría del lenguaje humano, sí, pero con la sabiduría de Cristo, que es la cruz. O sea, básicamente, el reino de Dios es morar en nosotros con su cruz. Eso es el reino de Dios. O sea, lo repito, es que eso es muy importante. O sea, Jesucristo el día del bautismo vino a morar en nosotros como sus templos, pero con la cruz. O sea, Él quiere que carguemos la cruz juntos, la cruz de esta vida, hacia el cielo, hacia el Calvario y después hacia el cielo. Entonces el reino de Dios es estar junto con Cristo, salvando almas y amándolo por todo lo que hace por nosotros, todo lo que quiere hacer por nosotros, y haciendo su voluntad para que el plan de Cristo se cumpla. Por eso la sabiduría máxima es la cruz. O sea, sufrir por Cristo. A eso venimos. Entonces el reino de Dios en la tierra es su plan de redención, que implica que estamos crucificados con Cristo, ¿sí?, para poder salvarnos todos juntos.
sea, necesitamos crucificarnos para ayudarle a Cristo a salvar almas, especialmente a nuestra familia. Entonces, cuando pedimos el reino de Dios, pedimos la sabiduría, de ser guiados por Dios. Y Dios nos va a guiar a través de la cruz. Es que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo, los gentiles, o sea, los que no tienen la fe, buscan la ciencia. O sea, la luz que le interesa a la gente hoy en día es la ciencia. O sea, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dice la inteligencia artificial? ¿Qué dicen los libros de filosofía? ¿Qué dicen los libros de ciencia, de física, de matemáticas, ¿no? ¿Qué dicen los grandes de este mundo, los que tienen dinero, los que tienen fama y poder? Lo que la gente admira. Eso es poner la ciencia como un ídolo, como la referencia número uno. De este punto yo quería hablar, precisamente. Porque ya está fuera de control lo que es la inteligencia artificial. O sea, básicamente, acuérdense lo que acabo de decir ahorita. O sea, uno tiene que estar buscando la voluntad de Dios. Y Dios nos habla a través de la obediencia, de la humildad, ¿sí?, del sacrificio. Y eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es buscar luz humana para resolver un problema, por ejemplo. Para hacer algo que, desde el punto de vista humano, me ayuda. Pero si eso no está referenciado a la voluntad de Dios, si no tiene referencia a la voluntad de Dios, al sacrificio, a la humildad, a la obediencia que Dios quiere de mí, me va a alejar en lugar de acercarme. O sea, no es un absoluto, no es algo de que es fascinante y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es lo que la gente piensa ahorita en este momento. Es muy preocupante, porque la gente los consulta para todo. Por ejemplo, quiero que no usen imágenes religiosas hechas por la inteligencia artificial. No. Porque precisamente una imagen está hecha con fe, con amor, pensando en Dios, y el artista siempre pensó en edificar a los demás. Pero eso no es la intención de la inteligencia artificial. No es. Solamente copiar formas, medidas, belleza, para agradar al hombre, desde el punto de vista humano. Por eso es que lo que acabo de decir del arte, de las obras de las imágenes de inteligencia artificial, claro, hechas por la inteligencia artificial, yo digo, o sea, porque hay muchas que sí existen como tradicionales imágenes, pero hay muchas que están hechas por ellos. Y es precisamente salirse de ese camino de sabiduría, de luz sobrenatural, estar guiándose por gente y tradiciones que nos han hablado de Dios y para Dios, que han hecho las cosas para guiarnos a Dios. Por eso es muy peligrosa la inteligencia artificial. Por ejemplo, la gente lo consulta para ver qué hacemos en una decisión. No. Como un complemento quizás sí, ¿no? Pero uno se enfoca en Dios, se enfoca en lo sobrenatural, en la caridad, en el sacrificio, en la voluntad de Dios, en mi deber de Estado. Y eso no está contemplado en las decisiones de la inteligencia artificial. No lo contempla, no lo incluye. No. De hecho, se puede decir que la inteligencia artificial es la consumación de la nueva religión del Vaticano II, que es el humanismo. Poner al ser humano como el centro, como si fuera ya una versión número 2 del ser humano, ya capaz de resolver cualquier problema y de elevarse sobre todo, haciendo la vida ya fácil para el ser humano, para buscar caminos humanos más fáciles de hacer. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Y quiero que se preocupen, porque la gente lo está consultando para todo, para qué responder o cómo actuar, para proyectos importantes de vida, ¿no? Inclusive para psiquiatría, psicología. Gravísimo, Pues ha habido muchos suicidios ya por jóvenes que empiezan a consultar esa máquina de cosas que le pasaron. Y está alimentada de tal manera que, como son cosas humanas,
No tiene nada que ver con la oración, con el rosario, con la esperanza, con la virtud de la fe, de las promesas de Cristo. No están incluidas, claro que no. Todos los consejos que dan son muy al nivel muy humano y pueden llevar a la desesperación. O sea, es un tema preocupante. O sea, entonces lo que acabamos de decir, buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, uno busca la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se busca por la autoridad de Dios que ya ha hablado a través de los santos de la Iglesia Católica. En cada tema de la vida ya sabemos cómo hay que actuar y cómo le gusta a Dios que actuemos. Y eso no viene en la inteligencia artificial, eso no se los voy a explicar. Eso no viene. No. Cuidado, ahí sí les digo cuidado. Creo que es un tema que hay que hablar, investigar y hacer preguntas de ese tema, porque se está saliendo de control. Y la gente está fascinada con esos temas. Y los caminos humanos, lo dice muy claro San Pablo, son tontería, son, en latín se usa estupidez, las cosas humanas, que se creen como sabios, pero a los ojos de Dios son tonterías. Y lo que parece tontería en las cosas de religión, de hecho hoy en día hacen mucha mofa de las cosas de religión en estos medios de científicos. Lo que parece tontería a los ojos de los hombres es sabiduría máxima, como es la cruz, el sacrificio, la penitencia, la mortificación, el dar el bien sin recibir nada a cambio. Todo eso, ese es el Evangelio, y eso es lo que a la gente no le gusta, no lo hace. Porque la gente quiere su voluntad, su libertad de hacer lo que quieran. Y el Evangelio de buscar el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios. Sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el gozo, la felicidad, de ahí viene la paz. De sujetar mi voluntad a Dios, a ese camino de la cruz que Dios me va trazando hacia el cielo. Pero la gente quiere otro tipo de gozo, que es la libertad de hacer lo que ellos quieren, que es precisamente lo que le está ofreciendo la inteligencia artificial. Un camino humano de éxito y de gloria humana, y de facilidad en caminos y en argumentos y en decisiones y en proyectos, la manera de hacer las cosas de manera más fácil, de manera humana. Y eso va a desviar a la gente. La gente va a pensar que eso es lo mejor que pudo pasarles. Entonces la gente opina de todo y habla de todo y no obedece. Si se van a coaccionar o a forzar su voluntad a hacer una cosa que no les gusta, no lo hacen. O sea, eso está muy peligroso, todo esto, muy peligroso. Por eso hay que volver a recordar estos temas y sobre todo recordarnos que hay que buscar el reino de Dios y la justicia, y los demás nos dará Dios por añadidura. Sí. O sea, no buscar la sabiduría de los hombres, no buscar la sabiduría de la inteligencia artificial, no. Buscar la sabiduría de Dios, que ya está escrita y ya sabemos el camino. Y ese camino es de renuncia, de sacrificio y de mucho amor a Dios.